dentro de esta definición, más bien dentro de estas características de dosis del antígeno, generalmente nos vamos a ir a dosis muy, muy pequeñas. Pero bueno, vamos a ver todas las condiciones que van a influir para que nosotros podamos definir esa dosis con la que se va a trabajar. Es importante señalar también que para definir esa dosis no solamente voy a depender de cuánto antígeno tengo, sino también de nuestro modelo animal. Y eso también va a ser un factor importante a la hora de tomar la decisión de qué modelo es el que voy a trabajar. Porque tal vez el mejor modelo que me conviene es, no sé, trabajar con llamas, o trabajar con caballos, o trabajar, no sé, con un animal de este tipo que son de gran volumen y que me van a permitir tener una mayor producción, etcétera. Sin embargo, la cantidad de inmunógeno que tengo es muy, muy pequeña, pues le va a dar risa al sistema inmune de esos animales. Entonces, tengo que buscarme un modelo que sea mucho más apropiado. Entonces, esa dosis va a estar definida por muchos otros factores, como puede ser la especie a la que vamos a inmunizar, el antígeno que se está trabajando, el volumen, los órganos linfoides que se van a trabajar, el tipo de anticuerpo que se desea producir. La dosis del antígeno entonces se puede definir como la dosis óptima para lograr la respuesta más fuerte o la mínima dosis probable para producir la producción de un antisuero policlonal útil. En ese sentido, podemos ver que en el conejo, por ejemplo, las dosis ideales van de 0.5 a 1 miligramo de antígeno puro o de 50 a 200 microgramos acompañado de adyuvantes. Mientras que en el ratón va de 10 a 200 microgramos, en cabras u ovejas de 250 a 5.000 microgramos. Aunque también es importante considerar que las dosis no deben exceder 25 microgramos por sitio en el caso del ratón y los 200 microgramos para ratas, cobayos o conejos con adyuvantes inmunoestimulantes. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero inyectar este miligramo, pues lo voy a hacer en dosis repartidas, dependiendo del organismo con el cual esté trabajando. En cuidado y manejo, en las reglas o leyes que hay de cuidado y manejo de animales, podemos encontrar muchas más características de estas o la relación que existe entre estas dosis y el animal al cual nosotros deseamos inocular. Los refuerzos, es importante considerar un tiempo amplio para poder administrarlos entre ellos, generalmente de 2 a 4 semanas. En mi experiencia, para la producción de anticuerpos, generalmente trabajamos hasta con las 6 semanas. ¿Con base a qué decidimos cuál es el mejor tiempo de intervalo para poder administrar dosis secundarias? Esto se define con base a cuál es la calidad del anticuerpo que tú quieres obtener. ¿Por qué? Porque si tú te esperas a que los títulos de anticuerpos se reduzcan, en ese momento solamente van a permanecer las células que fueron bien activadas por el sistema inmune adaptativo, por los linfocitos T. ¿Por qué? Porque van a ser aquellas células de memoria que presentaron una mejor afinidad, en las que hubo un cambio de isotipo, en las que hubo todas esas condiciones que nosotros deseamos de la adaptativa. Entonces, si nosotros administramos nuestro inmunógeno cuando ellas se han seleccionado por selección natural, porque las demás se vamos a lograr activar a esas mismas células y entonces nos vamos a asegurar que la respuesta cada vez sea mucho mejor. Si nosotros damos refuerzos mucho más tempranos, no significa que no vaya a servir nuestro modelo. Puede servir. La diferencia es que la calidad de esa respuesta no va a ser tan buena. ¿Por qué? Porque nosotros apenas estamos empezando en esa curva con la proliferación de nuestras células, con la activación de las mismas y lanzamos un inmunógeno y este se encuentra permanente, de tal forma que estamos activando o reactivando a la mayoría de las células que están ahí sin una selección clara de lo que nosotros estamos deseando. ¿En su laboratorio ya vieron la práctica de vacunas? Sí, ya la vimos. Ok. ¿Se acuerdan cómo era el esquema de inmunización? Creo que no. Yo la verdad no. ¿No? No. ¿Nadie? Bueno, en ese esquema de inmunización les proponían, o lo que ustedes iban a hacer es inmunizar a sus animales
aproximadamente, entre cada 3 y 5 días. Rompe con la regla de todo lo que luego les platicamos en la teoría. Y la primera pregunta que surge es, ¿por qué si nos dijeron en teoría que debíamos inmunizar hasta pasadas las 2 o 4 semanas, como mínimo, en el laboratorio lo hacemos cada 2 o 3 días? Tenemos esto. Lo que estamos haciendo ahí, estamos teniendo se les llama luego a ese tipo de mecanismos como una amplificación de los epítopos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es que administramos una cantidad de inmunógeno determinada, activamos a ciertas células, linfocitos B y linfocitos T, y cuando ellas apenas están comenzando a activarse, acuérdense, en el proceso de la proliferación y diferenciación, nosotros administramos nuevamente otra dosis, de tal forma que vamos a activar nuevamente a células completamente nuevas. Ya no son las mismas, porque ellas están apenas en todo ese proceso, ellas ya no están participando ahí esperando antígenos. Entonces, activamos a células nuevas y con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos incrementando el repertorio de células que están respondiendo. Se da una tercera dosis nuevamente a los 3 a 5 días. Otra vez vamos a activar a otras tantas células, pero todas son diferentes. Y ya con la última dosis que se da a los 15 días de la primera inmunización, esa dosis nos ayuda a activar a células nuevas, pero también a reactivar a las primeras que inmunizamos. Y de alguna manera ahí es donde estamos generando o mejorando ese cambio de isotipo y esa maduración de afinidad, etc. Sin embargo, este tipo de esquemas no son los recomendables. Por obvias razones, en el laboratorio se diseñaron estas prácticas porque si no, imagínense cuánto tiempo nos llevaría a realizar la práctica en el laboratorio, no la alcanzamos a terminar. Normalmente, bueno, en los esquemas que nosotros hemos manejado para la producción de policlonales, nos lleva cuando traemos mucha prisa y que urge y dices, chin, no me puedo esperar a una tercera inmunización, las andamos terminando a la tercera, más bien, no puedo esperarme a una tercer refuerzo o cuarta reinmunización y andamos trabajando a partir de la segunda, tercera, pero por lo menos nos lleva 4 o 5 meses la producción de los anticuerpos. Claro que obtenemos una gran cantidad de de anticuerpos o títulos muy altos y eso es lo que nosotros estamos buscando, porque son anticuerpos que finalmente se van a utilizar para el desarrollo de otros inmunoensayos, como podría ser un ELISA, como es para Western blot, que es para lo que normalmente los utilizamos. ¿Sale? Pero entonces definitivamente de todas estas características va a depender la calidad de mi anticuerpo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yo tengo una duda, maestra. Sí, Alejandro. Por ejemplo, eso último que dijo de que inoculas una vez y a los 15 días vuelves a inocular para aumentar la especificidad, el anticuerpo, ¿hasta cuánto, o sea, puedo seguirme inyectando cada 15 días para más y más especificidad o dónde está el tope de esa especificidad? Tú puedes agarrar y seguirle hasta que tú quieras. Lo recomendable, sobre todo cuando hablamos de modelos experimentales, recuerda que va de por medio el sufrimiento del animal. Entonces no se recomienda, pero es más esa la razón que porque se vaya a volver obsoleto el sistema inmune. Se aconseja que a lo mucho se llegue a las 3 inmunizaciones. Un promedio, pueden ser 2, pueden ser 4, pero sí se recomienda que no superemos eso. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Pero Sí. insisto, es más por protección de los animales que por se vuelva obsoleto, o no sé si por ahí va tu pregunta, que ese sistema inmune vaya a volver tolerante. O la otra, que podríamos pensar que vaya a cambiar, que como está madurando tanto esa afinidad, llegue el momento en el que se vuelvan células completamente inespecíficas, porque cambien por completo su constitución y ya no se unan a los antígenos que nosotros esperábamos. Pero no va por ahí, porque acuérdate que cada que hay una reinmunización en los centros germinales también hay una selección clonal negativa, que estamos seleccionando todas y positiva, que se está seleccionando todas aquellas células que realmente respondieron y mejoraron sus condiciones. Si lo que hicieron, los cambios que hicieron fue para empeorar, esas células son eliminadas. Claro, todo con sus reservas. Recordemos que todo esto es platicado como las estrategias ideales, pero la realidad es que
nuestro sistema inmune también toma sus propias decisiones y no siempre es lo que nosotros deseamos. ¿Sí, Alejandro? Sí, gracias, maestra. No, al contrario. Bueno, y esto me permite también hacer, a propósito del comentario de Alejandro, me permite también hacer un recordatorio de lo que era la respuesta inmune primaria y lo que son las respuestas inmunes secundarias. Una respuesta inmune primaria entonces va a ser el resultado de una primera inmunización. Cuando nosotros administramos por una primera vez un antígeno, lo que estamos generando son respuestas primarias. Estas respuestas primarias van a tener una menor especificidad, una menor afinidad, menor generación de células de memoria, ¿sí? No es mala, pero cuando damos una respuesta secundaria, esa respuesta es muchísimas veces mejor, muchísimas. Se incrementa la memoria, la afinidad, la especificidad, los cambios de isotipo, la diversidad, todo se incrementa cuando damos esos refuerzos, ¿sí? Entonces, esa es la característica de cuando lo hacemos con las primeras inmunizaciones. ¿A qué tipo de células son a las que activamos con lo que hemos platicado hasta ahora con la primera inmunización? Linfocitos B y T, ¿pero a cuáles? ¿Los ¿Vírgenes? A los vírgenes. Y tras las siguientes exposiciones a las células que vamos a activar van a ser a las de memoria, ¿sí? Y de ahí es donde depende nuestra calidad del producto. Muchas gracias, chicos. Bueno, otro factor importante dentro del esquema que nosotros vamos a seguir es tomar la decisión de qué vía vamos a utilizar para la inmunización. Y si se fijaron, todo está conectado. Tenemos que hacer realmente un análisis. ¿Cuáles son las características de mi antígeno? ¿Cuáles son los modelos posibles que tengo para poder trabajar? Entre ellas, ¿cuál es la dosis que voy a utilizar y cuál va a ser la vía con la que vamos a trabajar? Y para la vía también es importante pensar en qué antígeno es el que estoy utilizando, cuánto antígeno tengo. ¿Por qué? Porque tal vez de las vías más sencillas que existen, les podría decir que es la intramuscular. Es muy rápida, una sola dosis, terminamos rapidito. Pero, ¿qué es el antígeno que estoy administrando? ¿Cuánto antígeno tengo? ¿Realmente tengo suficiente para utilizar la vía intramuscular? Probablemente mi cantidad de antígeno es tan pequeña que la intramuscular es la que menos me convenga porque se me va a perder y no voy a alcanzar a activar el sistema inmune, ¿sí? Y entonces ahí empezar a tomar a consideración los adyuvantes. Pero bueno, entonces como vías de inmunización tenemos las más empleadas. Quiero aclarar, chicos, porque nosotros ya hemos ido hablando poco a poquito de vías de inmunización. Estas que voy a mencionar ahora son las más empleadas para la producción de anticuerpos. Ahorita que platique esto, quiero que ustedes me digan qué vía he mencionado antes que no estoy mencionando ahora. Entonces, dentro de la producción de anticuerpos policlonales tenemos a la vía intradérmica, la subcutánea, intramuscular, intraperitoneal e intravenosa. ¿Cuál no estoy mencionando? ¿La oral? La vía oral. ¿Y por qué no la mencionaré? Porque no sería bueno para inmunizar. Pero no sería bueno, ya sabemos que no es la mejor vía para la inmunización, pero en este caso en particular no es buena para la producción de anticuerpos policlonales. Normalmente en los anticuerpos policlonales, la mayoría de las veces, la verdad, cada vez que me hago esta pregunta, me voy a la búsqueda de material bibliográfico, en artículos, qué es lo más reciente. Yo no he visto que se produzcan anticuerpos de isotipos diferentes, por ejemplo, para el tratamiento contra el cáncer. Normalmente lo que se produce son IgGs, ¿sí? Y acuérdense que la vía oral es una vía que no es tan inmunogénica, pero es buena, por ejemplo, para la activación de la respuesta inmune humoral, para la IgA, para la producción de la IgA. Pero como no es el caso, no es lo que queremos producir, pues por eso prácticamente esa vía pasa desapercibido aquí, ¿sale? Dentro de estas vías, las más inmunogénicas, también ya lo hemos comentado antes, van a ser la intradérmica y la subcutánea. Se van a evitar vías donde se administra directamente el antígeno en los órganos linfoides. Existen vías muy particulares que sí se utilizan, como cuál es la vía intraesplénica, la vía intranodal, en donde directamente vamos a depositar el antígeno en el órgano linfoide. Sin embargo, estas vías son muy invasivas.
Por lo tanto, las debemos evitar, más cuando se habla de la producción de anticuerpos. Aunque también es importante señalar que cuando la cantidad es mínima, la cantidad de antígeno es mínima y la trascendencia de la producción de anticuerpos contra esos antígenos es muy alta, pues tienes que empezar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, y dentro de esto mismo, las plantas de los pies, articulaciones e intravenosas se deben evitar cuando se usan adyuvantes, principalmente cuando trabajamos con conejos. ¿Por qué? Porque recuerden que los conejos se apoyan sobre sus patas traseras, ellos brincan, entonces tener una lesión a ese nivel mermaría mucho su condición de salud y lógicamente todo aquello que nos lleve a lastimarlos más está prohibido. Y en el caso de la vía intravenosa, más que sea esa la situación, es importante considerar que la administración de adyuvantes por la vía intravenosa puede generar trombos y eso puede llevar a la muerte del animal. Entonces, nuevamente, la vía intravenosa, cada que nosotros pensemos en la administración de un adyuvante, la debemos eliminar. Ahorita vamos a revisar cada una de estas vías para ver cuáles son sus características y dentro de la vía intravenosa me faltó creo que poner con letras grandes, gigantes, bien marcadas, el que esta vía está prohibida cuando estamos administrando a la par del inmunógeno un adyuvante, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno. No, todo bien. Ah, gracias, Fernanda. Creí que me iba a preguntar algo. Ok. Entonces, la vía intradérmica, tanto la vía intradérmica como la subcutánea, como les decía, son las más inmunogénicas. Pero además tiene otras características. Esta ruta se va a ver favorecida por la alta concentración de antígeno y su rápida distribución a los nodos linfáticos. Sin embargo, una característica importante es que cuando se utilizan adyuvantes dentro de esta vía, vamos a generar lesiones importantes que van a llevar a la ulceración, como se está demostrando en esta imagen, lo cual se va a volver muy doloroso para el animal. Entonces, son factores que hay que considerar. Muchas veces cuando se van a administrar adyuvantes, lo que se hace es que el adyuvante se administra por separado, ya sea por la vía intramuscular, y aquí solamente se hace la administración del antígeno, aunque la realidad también es cierta que en el caso de la producción de anticuerpos policlonales favorece mucho el hecho de que los adyuvantes se administren junto con el antígeno. Entonces, lo que se hace para disminuir este tipo de lesiones es disminuir la cantidad de antígeno, el volumen de antígeno o de inmunógeno que se va a administrar. Los daños adversos se pueden minimizar con múltiples sitios de inyección. Aquí viene un ejemplo en donde la administración de 2 mililitros de antígeno se puede hacer en un total de 30 a 50 sitios y esto va a resultar en un pico máximo de producción de anticuerpos entre los 2 y los 4 meses. También se ha demostrado que la administración por estas vías de esta manera puede mantener títulos altos de anticuerpo hasta un año después de la inmunización. Esta ruta es muy utilizada tanto en ratas y ovejas, también se utiliza en conejos. La administración, bueno, esto es lo que ya les había comentado, lo de que no se debe administrar en las patas traseras, sobre todo en los conejos, por las consecuencias que puede esto traer. Sin embargo, también la administración en las patas traseras favorece, sobre todo en los roedores, una mejor producción de anticuerpos. Pero volvemos a lo mismo, el que favorezca o el que eso traiga mejores condiciones no significa que me va a llevar, por eso me voy a tomar esa decisión. Tengo que valorar todo, ¿sí? Y yo les estoy tratando de presentar todo lo que nosotros nos podemos encontrar, pero que nosotros seamos conscientes de siempre tener el mejor trato hacia los animales. Bueno, otra de las vías es la vía subcutánea, que son altamente recomendables. Porque tanto la vía subcutánea como la vía intradérmica, eso no lo comenté y es importante que lo conozcamos o que lo identifiquemos, porque yo sé que ustedes ya lo conocen. Acuérdense que en la dermis hay una gran capa de células dendríticas. Muchas de estas células dendríticas son células de tipo 1 que son altamente activadoras de los linfocitos T. Entonces, prácticamente cuando nosotros utilizamos estas dos vías, les estamos poniendo así en la palma de la mano a la dendrítica el antígeno que requerimos que vaya a presentar. Entonces, esa es la razón por la que son altamente inmunogénicas.
Esta ruta es la más accesible y fácil de inyectar. El antígeno puede ser dispersado a múltiples sitios, incluso cuando sea una sola inyección la que se administre. Se recomienda fraccionar nuevamente las dosis para minimizar las reacciones adversas, sobre todo aquellas que están asociadas a la formación de granulomas o ulceraciones. Por otro lado, es también recomendable el no incrementar las dosis cuando se utiliza la vía subcutánea porque se favorece la inducción de la tolerancia. Una vez administrado el antígeno, este va a ser absorbido lentamente y finalmente va a pasar a la linfa, donde va a llegar directamente a los linfocitos B y bueno, podemos tener una mejor respuesta humoral. Acuérdense que esto es bien importante. De hecho, cuando nosotros cuando nuestro propósito es la producción de anticuerpos, una de las situaciones o de las condiciones que se buscan es lograr que el inmunógeno llegue a la linfa. Claro que requiero que se activen o que sea reconocido por las células dendríticas, porque las dendríticas van a activar a los linfocitos T, pero el hecho de que el inmunógeno pueda lograr llegar a la linfa me va a permitir la activación de los linfocitos B y esos van a ir con los T para ahora sí tener toda esa respuesta timodependiente. Puede ser afectada esta vía por la circulación sanguínea, la actividad del músculo adyacente, las características del antígeno, la especie a inmunizar y el sitio de inyección. De ahí que todavía recomendada o en cuanto para obtener mejores resultados, la intradérmica. Esta ruta es frecuentemente usada para antígenos solubles en la inmunización secundaria y minimiza su potencial de anafiláctico. Muchas veces se prefiere, sobre todo cuando, insisto, se tienen pequeñas cantidades de antígenos, se prefiere hacer una sola dosis, ya sea por la vía intravenosa o ya sea por la primera dosis, hacerla por la vía intravenosa, por la vía intramuscular y ya la dosis secundaria la hacemos por la vía subcutánea. Y eso también la combinación de las diferentes vías de administración también puede favorecer a nuestro esquema o a los títulos de los anticuerpos. Esta ruta es frecuentemente usada para antígenos solubles en la inmunización secundaria y minimiza su potencial de anafiláctico. Y bueno, existen variantes de esta vía de administración que estos tienen como objetivo la administración de implantes, ya sea por micropelotas, parches de nitrocelulosa u otros, en donde vamos a tener diferentes finalidades. Una de ellas, a través de estas micropelotas, sobre todo que se hacen con pistola, tienen adherido DNA o no DNA, plásmidos, y estos van a poderse introducir a las células dendríticas, llegar directo al citoplasma, liberarse este material y entonces sí, estos antígenos o inmunógenos van a ser procesados por la vía citosólica, de tal forma que van a llegar al MHC de clase 1 y podemos activar una adecuada respuesta inmune celular. Y ustedes me dirán, ¿y para qué queremos una respuesta inmune celular cuando nosotros queremos producir anticuerpos policlonales? Pues porque recuerden que podemos tener muchos intereses en cuanto al isotipo que a nosotros nos interesa. Puede ser el IgG1, el IgG4, ¿sí? Entonces, particularmente en el caso de los antígenos intracelulares, pues probablemente nos vayamos por la búsqueda de los IgG2 y entonces vamos a preferir este caminito, ¿sí? Otra vía es la vía intramuscular. En este caso se va a preferir para aquellos antígenos que son prácticamente pequeños, menores a 2 kilodaltons. Esta vía me ofrece muchas ventajas, entre ellas la compartimentalización que hay en el músculo, lo cual va a permitir mantener por más tiempo al antígeno en el sitio donde fue administrado y va a favorecer la presentación de la captura por parte de las células dendríticas. Dentro de las desventajas es que esta vía puede generar altas lesiones, sobre todo cuando se utilizan adyuvantes. Puede ser una vía que puede lastimar terminaciones nerviosas y tener consecuencias muy negativas. En los animales se ha visto que parte de estas consecuencias, independientemente del caminito que se utilice, ha llegado a generar hasta lesiones a nivel del rostro por el tipo de terminaciones nerviosas en las que se está dañando o las que se está lesionando.
Otra cosa les iba a comentar de aquí. Creo, bueno, no, ya. Otra característica importante de esta vía, que también es contraproducente para nosotros, es que aquí el tejido linfático llega muy poco. Entonces, al no tener conductos linfáticos a este nivel, pues es una vía muy lenta para que el inmunógeno finalmente pueda llegar. Sí llega, porque acuérdense que dentro del papel de la linfa es recoger todos los líquidos o el material que se encuentra en nuestras células, entre nuestros tejidos, pero este proceso es darle oportunidad a nuestro organismo como naturalmente lo hace y va a ser un proceso muy lento. Si nosotros hacemos que esto llegue o buscamos estrategias para acelerarlo, pues también la activación de la respuesta inmune va a ser mucho más rápida y efectiva. Otra vía utilizada es la vía intraperitoneal. En el caso de la vía intraperitoneal se va a preferir para antígenos particulados grandes. Es lo ideal. Este es un método eficiente para llevar el antígeno a la linfa y distribuir ampliamente el antígeno. Además, recordemos que en el peritoneo tenemos una alta presencia tanto de macrófagos como de células presentadoras en general, lo cual puede favorecer todo este mecanismo. Otra ventaja de la vía intraperitoneal es que podemos administrar grandes volúmenes del antígeno sin necesariamente tener consecuencias negativas por ese incremento en el volumen. Vamos a ver que también tiene sus desventajas el uso de esta vía y no están relacionados con el volumen. Esta ruta puede acoger un gran número de adyuvantes, incluyendo liposomas o emulsiones, y es la más utilizada en ratones. Al igual, una ventaja que me ofrece esta vía también es el fácil acceso para poderla administrar. Por ejemplo, en el caso de los ratones, imagínense una administración intradérmica o subcutánea cuando son tan pequeñitos. Llegan a medir, a pesar, 25 gramos en promedio. Entonces, su manipulación es bastante complicada y este tipo de vías favorece esa inoculación. Al igual que la vía intravenosa, esta puede inducir anafilaxia para la rápida absorción por la rápida absorción del antígeno, lo cual es completamente negativo para nosotros. Cuando nosotros utilizamos esta vía, no lo hacemos en las dosis secundarias, solamente se hace en la primer dosis, porque si no, veríamos estas consecuencias de forma mucho más fácil. Y otra gran desventaja que por ello se evita la inoculación por medio de esta vía es la peritonitis que se puede causar. Definitivamente es deseable que la gente que está trabajando esto sea gente experta en el ramo. ¿Por qué? Porque podemos lesionar intestinos y eso nos puede llevar a una peritonitis y finalmente a la muerte de nuestros animales posterior a la inmunización. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, todo bien, maestra. ¿Alguna inquietud o algo que quieran comentar, que hayan visto, que quieran recomendar? ¿No? Bueno, maestra, tengo una duda, pero está muy rara. Fernanda. Por ejemplo, cuando inmunizamos a los ratones así en intraperitoneal, pues supongo que están vivos, ¿no? Sí. Y o sea, no están dormidos ni nada. ¿Cómo pueden agarrarlos y que no se les muevan tanto? De los animales que normalmente se trabajan en laboratorio, yo creo que los ratoncitos son los que son más fáciles de manipular a la hora de hacer estas administraciones. Son muy móviles, pero también es cierto que los animales luego se acostumbran a que tú los manejes o a que los toques y eso también te ayuda mucho. Por ejemplo, algunas veces, que eso también va a depender mucho de los laboratorios donde se trabaje, se busca que entren como un proceso de adaptación para generar o disminuir estos niveles de estrés. Recordemos que el estrés, por un lado, lo vamos a tratar de evitar por el animal en sí, y por otro lado, porque el estrés puede modificar mucho modular la respuesta inmune y entonces por las condiciones de estrés simplemente no obtienes el objetivo. Entonces muchas veces lo que se hace es un entrenamiento previo tanto del animal como de la persona a inmunizar. Y la otra es expertise a todo lo que dan. Es
Normalmente la forma para trabajarlos es tomarlo primero de la cola. Una vez que lo tomas de la cola, vas bajando un poquito hacia la base y con la otra mano lo tomas a la altura de la nuca o a la altura de la cabeza. No sé si en ello se le pueda decir nuca, perdón. Y lo tomas de su piel. La característica en los ratones, en los roedores en general, inclusive en los conejos, aun cuando ya comentábamos ayer que no son roedores, es que su piel es muy elástica, es muy amplia, entonces es como algo que nosotros aprovechamos, perdón por utilizar esas palabras, pero nos es útil para la hora de poderlos tomar, ¿sí? Ah, ok. Sí. Pero finalmente sí es mucho la experiencia. Yo te puedo decir, tengo trabajando con ratas, ay, pues ya aproximadamente 12 años, un poquito más. Y nunca me ha tocado vivir un accidente con ellas como tal. Sin embargo, los ratones las han vengado, son los que me han mordido. Vaya. Porque aun cuando son tan pequeñitos, ellos saben manejar muy bien su cuerpo. Entonces, sí. Ok, sí. Gracias. No de nada. Bueno, otra vía a trabajar, les decía, es la vía intravenosa. La vía intravenosa es una vía prácticamente accesible, pero también tiene muchas desventajas. ¿Por qué? Porque ya comentábamos que para activar a la cascada de coagulación, con ustedes no vimos todo lo que es la cascada de coagulación, pero bueno, sabemos que es el mecanismo mediante el cual hacemos taponeamiento para evitar la salida de sangre. La cascada de coagulación se puede activar tanto por vía intrínseca como por vía extrínseca. Generalmente se da como resultado de la activación por la presencia de cargas dentro del torrente sanguíneo. La vía extrínseca es aquella que se da cuando hay una lesión. Tenemos rotura de los endotelios. En ese momento quedan expuestos el factor tisular que se encuentra por fuera de los endotelios y esto activa la cascada de coagulación y pues va a generar la formación del coágulo y posteriormente la del trombo, ¿sí? En el caso del antígeno, cuando lo administramos por la vía intravenosa, debemos cuidar muy bien cómo va disuelto ese antígeno, la cantidad de antígeno, el tamaño del mismo, para que por él mismo no active a la cascada de coagulación. Y bueno, lo otro que les decía es que si nosotros pretendemos mejorar esa respuesta hacia nuestro antígeno a través de la administración de adyuvantes, pues quedaría completamente prohibido porque sería accesible para ello. Y bueno, también eso podría provocar la respuesta anafiláctica, que esa respuesta lleva de inmediato a la muerte a nuestros animales. Una respuesta anafiláctica te puede tardar alrededor de 5 minutos en manifestarse y se muere. Entonces, se debe tener mucho cuidado cuando se trabaja con esto. Y para ello, lo primero que necesito para tomar la decisión de cuál es la que voy a trabajar es conocer a mi inmunógeno, saber todas las características de mi inmunógeno para ver cuál es la que más me conviene. Entonces, dirige antígenos particulados pequeños, se utiliza, por ejemplo, para virus, bacterias o células, rápidamente a los órganos linfoides secundarios. Los antígenos solubles sin adyuvante en la primera inmunización pueden evitar sostener la respuesta e incrementar la tolerancia, pero recuerden que aun cuando tengo esto aquí, no puedo, miren, sí se los puse, ya me acuerdo. Nunca se debe usar los adyuvantes porque esos pueden causar el embolismo. En la administración secundaria puede ser inefectiva, ya que puede formar inmunocomplejos. Recuerden que en el suero tenemos una gran cantidad de anticuerpos, principalmente, ¿se acuerdan cuál era el más abundante? ¿La G? La IgG. Entonces, esos anticuerpos están ahí circulando al por mayor. Entonces, cuando nosotros administramos el antígeno en una segunda dosis, ¿qué va a pasar? Que inmediatamente se pueden encontrar con los anticuerpos que se produjeron en la primera inmunización. Y al encontrarse, van a empezar a formar inmunocomplejos. Y esos inmunocomplejos, ¿qué me van a activar? ¿El complemento? Al complemento. Y eso me va a llevar a la depuración. ¿Se acuerdan que les decía que muchos de estos inmunocomplejos son depurados o eliminados porque se asocian a los eritrocitos a través del receptor del complemento? Van a ser acarreados hacia el vaso y en el vaso estos eritrocitos son eliminados, pero pues también es eliminado el inmunocomplejo. Es un mecanismo natural de homeostasis de nuestro organismo. Pero entonces esa segunda dosis, tú crees que la estás haciendo de una forma adecuada, pero pues no pasó nada.
Eso por un lado. Por el otro lado, podemos sacar el medicamento y tener una respuesta anafilactoide a consecuencia de la activación del complemento. ¿Sí? O si, por ejemplo, en el primer caso se produjeron IgEs, pues entonces vamos a tener una respuesta de hipersensibilidad y eso me va a llevar a la anafilaxia. Entonces, todo eso, de ahí lo que les comentaba al principio. Yo puedo hacerme la idea de que puedo producir un anticuerpo porque tengo todas mis herramientas de biología molecular, porque tienen todo lo que les han enseñado a lo largo del semestre, pero claro que es importante que conozca el sistema inmune, porque si no llego con esos conocimientos, hago mis experimentos o mis planeaciones y resulta que no contaba con el sistema inmune, con la audacia del sistema inmune. Y bueno, por ello el entretenernos 5 unidades en hablar del sistema inmune para llegar ahora a esto que resulta mucho más sencillo. Bueno, y lo otro es que el acceso a la avena en algunas especies es limitada, además de que el volumen a inyectar debe ser en relación al peso del animal, particularmente cuando hablamos de roedores. Recuerdan que les comentaba que, por ejemplo, en el caso del cuyo, en el caso del hámster, es muy complicado utilizar estas vías. Por ejemplo, el animal que más se utiliza por estas vías, cuando hablamos de especies pequeñas, definitivamente es el conejo, y pues de ahí las especies grandes casi todas utilizan esta vía o la intramuscular. Y bueno, aquí está lo que les había comentado de las vías que no son comunes, que se utilizan solamente cuando el inmunógeno lo tenemos en muy, muy, muy pequeñas cantidades, y la importancia de producir un anticuerpo en contra de ese antígeno es realmente grande, es trascendental que lo hagamos, ¿sí? Como por ejemplo podría ser el tratamiento para una enfermedad autoinmune, como podría ser el tratamiento para un cáncer, entre otras cosas. Alguien me diría, maestra, pero ¿por qué si ya existen los anticuerpos monoclonales y existen los anticuerpos recombinantes? ¿Por qué pensar en un tratamiento en estos animales? Normalmente cuando vamos a hacer un nuevo anticuerpo, partimos de un modelo de este tipo. Y una vez que ya tenemos las características de nuestro anticuerpo, nos brincamos a las otras estrategias. Si ustedes se fijan, la mayoría de los tratamientos que existen en el mercado con anticuerpos, la mayoría te vas y buscas en las referencias y te vas a encontrar un primer modelo que se hizo en animal. ¿Por qué? Porque teníamos que buscar en primer lugar a nuestra célula B, la cual la vamos a fusionar con nuestra célula de mieloma. Para, por ejemplo, los monoclonales. En los recombinantes cambia un poquito más la historia, pero también vamos a ver qué tiene lo suyo, ¿sí? Bueno, y ya con esto llegamos a los adyuvantes. En el caso de los adyuvantes, yo creo que de todos los componentes, además del inmunógeno que lleva la dosis a administrar, es el factor más importante a decidir cuál es el que vamos a emplear. ¿Por qué? Porque el adyuvante, su finalidad más importante es la mejora de la la mejora de la inmunogenicidad o la mejora de la respuesta inmune. Sin embargo, el adyuvante puede modular nuestra respuesta inmune, pero no siempre lo hace a nuestro favor, también lo puede ser en nuestro contra. Y entonces todo nuestro modelo se nos echaría a perder porque no obtendríamos prácticamente título de anticuerpos al finalizar el experimento, porque tal vez el adyuvante que elegimos de mala manera me va a inclinar más hacia una respuesta inmune celular que a una respuesta inmune humoral, y yo quería producir un anticuerpo IgG4, ¿sí? Entonces, claro que va a depender de cuáles son las características que yo estoy buscando. Y bueno, entonces, ya habíamos visto nosotros que los adyuvantes son sustancias que mejoran la respuesta inmune a un antígeno y son ampliamente usados en los procesos de inmunización para aumentar la producción de anticuerpos. Sus efectos podríamos clasificarlo prácticamente en 5, que serían el efecto depósito, es decir, van a sostener el inmunógeno por más tiempo en el sitio de entrada. La presentación del antígeno, hay adyuvantes que tienen la característica de que pueden absorber al antígeno, y esto le da complejidad o soporte al antígeno y puede favorecer la disposición hacia la célula presentadora, además de que muchos adyuvantes también tienen ciertas estructuras que puede favorecer la interacción con los receptores de las células dendríticas, y con eso
célula dendrítica para que ésta tenga un mejor proceso o mejores mecanismos de procesamiento del antígeno y finalmente de presentación al antígeno hacia los linfocitos T. Los adyuvantes también tienen un efecto de distribución del antígeno. Muchos de estos me van a permitir el distribuirlo más fácilmente para que pueda llegar a la linfa. Pueden ser modulador de la respuesta inmune e inductor de los linfocitos T citotóxicos, que esto pues no sería tan necesario en la finalidad de nuestra unidad, que es la producción de anticuerpos policlonales. Los adyuvantes tienen como finalidad proteger al inmunógeno de la degradación y de la dilución de nuestro antígeno. Esto es prácticamente lo que estamos cuidando, darle más oportunidad a las células dendríticas para que vengan a reconocerlo y bueno, finalmente ellas sí vengan a procesarlo. La selección del adyuvante va a influir directamente en la cantidad de inmunógeno con la que voy a trabajar, en la afinidad por el inmunógeno y esto mismo en la especificidad del epítopo, el cambio del isotipo del anticuerpo y el número de inmunizaciones que vamos a dar. Los adyuvantes, también esto ya lo habíamos visto, se pueden clasificar en sistemas dispensadores de antígeno, inmunoestimulantes y combinados. Sin embargo, pues ya vamos a empezar a hablar cada vez más a fondo acerca de ellos. Quiero aclarar, este apartado de adyuvantes lo vamos a ver ahora, pero que sí estén bien conscientes que la finalidad de estos adyuvantes es la producción de anticuerpos policlonales. En su momento, cuando lleguemos a vacunas, vamos a hablar nuevamente de adyuvantes, pero los ejemplos que vamos a tratar van a ser adyuvantes que me van a llevar a la activación de la respuesta inmune, pero que no van a tener efectos secundarios sobre nuestro organismo. Que esa es la gran diferencia entre los adyuvantes para anticuerpos policlonales y los adyuvantes empleados para las vacunas. En las vacunas la idea es estimular el sistema inmune para generar memoria y que puedan reconocer a un patógeno en potencia, ¿sí? Pero dentro de una vacuna, una de las principales características que buscamos es que ésta sea inocua, que no tenga consecuencias secundarias. En la producción de anticuerpos policlonales, el objetivo principal es la producción de anticuerpos y es la efectividad de esos anticuerpos. Entonces, ahí se puede manejar otro tipo de adyuvantes que no siempre van a ser tan inocuos, que en la actualidad también es verdad. Nosotros vamos a ver toda la variedad de adyuvantes que existen en el mercado, bueno, no toda, pero vamos a hablar un poquito de los diferentes adyuvantes que existen. Sin embargo, debemos estar bien conscientes que cada día se están proponiendo nuevas estrategias que podemos obtener títulos semejantes a los primeros adyuvantes que se empezaron a utilizar como el adyuvante completo de Freud, pero que es altamente tóxico y que tiene muchas consecuencias negativas en detrimento de nuestros animales. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. ¿Todo bien, maestro? Creo que no. Ok. Bueno, me faltan 15 minutos para que se termine la sesión, entonces voy a dejar hasta aquí la presentación porque quisiera platicar sobre los trabajos que van a estar pendientes para esta parte de nuestro semestre, ¿sí? Ya les subí el material, les subí tanto las instrucciones para la actividad para esta unidad, que para esta unidad les había comentado ayer, solamente vamos a hacer un diagrama de flujo, algo muy sencillo, en donde vayamos platicando los diferentes puntos importantes que se deben considerar para la producción de anticuerpos policlonales y la razón por la cual se consideran ese punto, el impacto que tiene sobre la producción de los mismos, policlonales como monoclonales. La fecha de entrega, ay, no me acuerdo. El diagrama de flujo va a ser el 6 de noviembre a las 11:59, que es de este viernes en 8. Y el otro punto es el trabajo que va a ser final para este periodo,
que es el trabajo del producto que ustedes van a generar. También ya subí las instrucciones, subí la lista de cotejo, la ponderación, cuánto va a valer cada apartado, para que por favor lo revisen y me digan si hay alguna duda y bueno, tratarlo con tiempo. Para ese trabajo, les comentaba, necesito que hagan equipos. Ayer estuve revisando y creo que trabajamos muy bien con los equipos de 5 personas, entonces vamos a continuar así. Hacen su equipo de 5 personas y me lo van a entregar a más tardar el día de mañana, 59. ¿Por qué? Porque el viernes pretendo hacer la clasificación de los temas que nos va a tocar. Tomé la decisión que van a ser 2 equipos que van a hablar sobre un anticuerpo policlonal, 2 equipos que su propuesta debe ser producir un anticuerpo monoclonal, 3 equipos, un anticuerpo recombinante y otros 3 equipos que van a producir una vacuna, ¿sí? Entonces, ese sorteo lo haremos el día de mañana, por eso requiero sus equipos para el viernes, perdón, por eso requiero que sus equipos estén a más tardar mañana para poder hacer esa selección el viernes. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ya cuando sepan cuál es el tema que les tocó, van a seleccionar, proponer algún anticuerpo que a ustedes les interese producir o vacuna a quien les toque, que pueda resolver un problema que a ustedes les interese, lo que ustedes quieran. No sé, tal vez alguien dice, ay, es que yo había pensado en algún día estoy interesado en investigar el que podamos hacer una prueba para definir el nivel de contaminantes hormonales que existen en el agua, por ejemplo, ¿sí? Para ver cuántas hormonas hay en el agua y evitar el uso de esa agua a través de estos anticuerpos. Entonces, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué prueba lo quieres hacer? Ah, no, yo quiero hacerlo a través de una tira reactiva, por ejemplo, como si fuera una prueba de embarazo. Ah, ok. Entonces, ¿qué anticuerpo necesitarías? No, pues necesito un policlonal. ¿Y cuáles van a ser sus características? Ah, no, pues quiero que sea uno directo. Quiero que ese anticuerpo que va a reconocer al antígeno directamente va a estar marcado y va a reconocer al antígeno y cuando lo reconozca se va a prender por X o Y razón, ¿sí? Entonces, quiero que piensen en soluciones a lo que a ustedes se les ocurra, de verdad, chicos. No necesariamente necesito que todos me traigan un trabajo sobre COVID. Hay muchísimas cosas, cada quien tiene intereses muy diferentes. Por ejemplo, habrá los que les gustan las plantas y que aborrecen esta clase porque dicen, yo no estoy interesado aquí, no quiero estar aquí. Ah, pues entonces podrían proponer el diseño, por ejemplo, toca recombinantes de un anticuerpo en una planta. ¿Sí? ¿Cómo harían un anticuerpo recombinante en esa planta que a ustedes se les ocurrió? O tal vez, es que fíjate que en las plantas hay tal enfermedad y quiero resolverla, o quiero diagnosticarla, que sea mucho más fácil y no estar ahí días y días para tomar la muestra y luego llevarla a crecimiento y luego identificarla y al final nos equivocamos. Una reacción rápida. Ah, pues voy a hacer el diagnóstico de tal hongo en las plantas. ¿Sí? Entonces, que ustedes piensen algo que a ustedes les interese. No tiene que ser de inmunología, no tiene que ser de COVID, lo que a ustedes les llame la atención. Que me propongan un tema a resolver. Y bueno, ese no les puse fecha porque todavía nos falta, pero yo pienso que sería ideal que para la próxima semana me tuvieran una propuesta y yo voy a ir platicando con cada equipo. En esta ocasión voy a hacer equipos en Teams, ya que tenga la lista de equipos y vamos a estar platicando conforme vayamos avanzando, cómo van evolucionando, si ya tienen el nombre de del el producto que van a generar, revisar, porque igual ustedes dicen, ay, yo quiero que sea quiero un antídoto, por ejemplo, un antídoto para la mordedura de araña. ¿Y de cuál araña? Y ver entonces, oye, ¿ya pensaste que debes tratar primero tu toxina para poder utilizarla como un inmunógeno? ¿Cómo la vas a tratar? ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, para ello, sí quiero darles seguimiento, porque si no me van a llegar 2, 3 días antes de que se haga entregar el trabajo con un montón de dudas y no lo vamos a poder resolver con tiempo, ¿sí? El chiste es trabajarlo con tiempo.
Y bueno, todo eso, el trabajo que también demos seguimiento a través de estos grupos, también va a tener va a estar dentro de su participación, que no, si se fijan en las ponderaciones que les di, todo ese tipo de procesos no están involucrados dentro de la rúbrica, pero sí en las instrucciones les puse que si no están el día de la exposición, que si no están, que si no me entregan con tiempo, todo eso les va a descontar. ¿Sale? Bueno, y además, una vez que ya hayan terminado su propuesta, vamos a presentarla en un cartel y eso va a ser el 24 de noviembre que ustedes me van a presentar su cartel. El tiempo máximo que tienen para presentarlo son 5 minutos y puede exponer una sola persona, no necesita exponer todo el equipo, pero sí es importante que durante la exposición estén los 5 integrantes del equipo. ¿Por qué? Porque si hay alguna duda, pues lógico se les va a preguntar a los otros integrantes, no al que expuso. Y al que expone, las características de la exposición va a ser que se cumpla el tiempo de exposición, que son 5 minutos, se va a evaluar los conocimientos y bueno, la claridad con la que se haga la presentación. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Todo eso lo tienen en las rúbricas. Les pido por favor lo revisen para que vayamos dando seguimiento en tiempo y en forma, por favor. ¿Qué otra cosa? Ah, ya sé. Y la otra cosa o el otro punto importante, no sé si ustedes estén enterados, yo la verdad me enteré ayer después de su clase, que van a tener el Congreso de Ciencias Naturales. Yo apenas me enteré esta mañana cuando nos lo mencionó el profesor de Ingeniería Genética. Ah, ok. Bueno, pues a nosotros también nos acaban de avisar que van a tener su congreso creo que es 26 y 27 de noviembre. Sí. Sí, esos días. Ok. El problema es, chicos, no sé si se acordaron, no veo hoy a Rebeca, pero ese Sí, día ellos tenemos no el están. examen. Ah, ok. Oh, no. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo acomodamos la fecha? No, pues eso por eso quería tomarme unos minutitos para platicarlo con ustedes. Miren, yo les puse tentativo en las fichas, por eso me interesa que los lean todos, ¿sí? Les puse que la entrega de este trabajo final sea el 24 y el examen el 25, pero eso lo hice yo sin saber si ya tienen examen programado ese día, sin saber nada. Entonces, quiero que ustedes como grupo lo platiquen y me digan si están de acuerdo con esas fechas, si lo pasamos para la semana después del 27 o no sé, la propuesta que ustedes tengan. Les recuerdo que si es para examen, yo no tengo problema en hacerlo fuera de nuestro horario de clase, solo si necesito que me lo digan con tiempo, porque pues también tengo otras clases y me tengo que organizar. Solo esa era mi intención, plantearles todo lo que surgió el día de ayer y encontrar una solución en tiempo. Rebeca, ¿te puedes encargar de eso? Sí, maestra, platico con mis compañeros para fijar la fecha del examen. Ok. ¿Podríamos adelantarlo o no terminaríamos con los temas? No, sí, no hay problema, porque lo que yo haría, de hecho, si se fijan, ahorita ya vamos muy rápido. Sí. Bueno, pero también Y- no es tan específico las cosas como con las vías. exacto, como lo que estábamos viendo antes. Yo se los dije, las primeras 5 unidades es lo más complejo, pero es necesario y eso nos va a hacer mucho más sencillo todo lo que estamos revisando ahora. Entonces, si por ejemplo atrasamos el examen, lo que yo puedo hacer es empezar a dar el material de la última unidad. Les recuerdo que la última unidad, solo esa unidad viene en un examen y también les recuerdo que el trabajo de esa unidad vale el 60% de ese periodo, porque el trabajo de esa unidad es ustedes me van a presentar un tema, ustedes van a dar una clase. Lógico, para dar esa clase, no se crean que yo los voy a soltar y ahí te toca dar el tema tal y a ti el tal y no. Yo voy a dar mi introducción, entonces esa introducción yo la adelantaría para que ustedes tengan esa facilidad de atrasar un poco el examen. ¿Sí? Sí, maestra.
Entonces, todo lo podemos acomodar. Esto se sale de sus manos y de las mías. No es algo que ni ustedes propusieron ni yo lo hice. Es algo que nos están diciendo que tenemos que hacer ese espacio y pues bueno, vamos a respetarlo. Entonces vamos a buscar cómo lo acondicionamos, pero para que nadie salga perjudicado. Y con esto veo aquí a Lisette, veo a Diana. Considerar a todos sus compañeros, por favor. Yo no sé si a ellos los tienen en el grupo, pero que sí, en su grupo de WhatsApp, pero que sí los consideren para la toma de decisión. Sí, maestra. Le iba a comentar otra cosa. Bueno, no sé si estaba enterada que el siguiente lunes es día festivo. Sí. Sí. Nada más Sí, por sí, si no le habían comentado. No, sí. De hecho, estoy bien consciente, pero lo que sí, ahorita que me lo dijiste, caí en cuenta, es que sí tenía programado como que el lunes terminaba clase, pero no pasa nada, la termino el martes. Bueno, terminaba según yo esta unidad. Sí, pero sí estoy consciente que no nos íbamos a ver el lunes. Chicos, pues por mi parte sería todo. Tuve que hacer este paréntesis porque va a cambiar un poquito la jugada y yo creo que es parte como de la evolución de irnos conociendo. Empezamos como que a tientas, a ver cómo vamos trabajando. Yo sé que pueden dar mucho y también sé, este trabajo que les acabo de dar suena que es muy bromoso, suena que es mucho trabajo, pero nada que ver. Yo les estoy dando el material y de aquí ustedes ya pueden ir seleccionando con qué estrategias se quedan, ¿sí? Y lógico, ya dependiendo del interés, se pueden aplicar artículos y pues la otra es que no los voy a dejar solo. Para eso es la formación de los equipos en Teams, para si hay dudas, yo ir trabajando con cada grupo en particular. ¿Sale? Está bien, maestra. Bueno. Sí, maestra. Gracias, chicos. Yo quería dejarlos ir antes y ya no los dejé. Descansen. Gracias, Igualmente, maestra. adiós. Igualmente. Adiós. Gracias, maestra. Maestra,